Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí al local. Podemos abrir nuestras Biblias en Números 21, por favor, y su versículo 8. Números 21 y su versículo 8. Números 1 y su 21 y su versículo 8 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente, mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora podemos leer, por favor, en Juan 3 y su versículo 14. Ahora vemos la conexión al Nuevo Testamento. Vemos a Jesús hablando con Nicodemo, un líder entre los fariseos, muy respetado como maestro. Y le está hablando sobre este nacimiento de nuevo y habla sobre esta historia en el Antiguo Testamento en Números. Entonces empieza y le cuenta a Nicodemo Jesús y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Finalmente podemos leer, por favor, en Primera de Pedro 2 y su versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Leemos en Primera de Pedro 2 y su versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuya herida fuisteis sanados. Podemos leer en esta historia de Moisés. Escuchamos sobre un problema de serpientes en ese tiempo. Y si la serpiente mordía a una persona, estaban en grave peligro de morir. Grave peligro de morir. Era un caos. Había un problema entre ellos y necesitaban una solución. Y la solución que proveyó Dios por medio de Moisés era una serpiente de bronce que fue levantado entre el pueblo. Y cada persona que creía y volteaba esa asta con la serpiente tenía esperanza y podía vivir. Hoy en día no tenemos, gracias a Dios, no tenemos serpientes por todos lados mordiendo a la gente. Sí hay perros mordiendo a la gente, pero gracias a Dios no tenemos serpientes venenosos. Pero hoy en día hay un gran problema, grave problema en la humanidad, problema del pecado. Hay pecado por todos lados, cada rincón de este mundo. Hay pecado que personas deciden cometer.
Hay pecado que personas cometen por accidente, pero todos tenemos este grave problema de pecado. Dice la Biblia en Romanos 3 y su versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es mucho peor que una mordida de un serpiente. Es una destitución de la gloria de Dios, una separación completamente de la gloria de Dios. Uno lo llamaría una enfermedad, tal vez. Uno lo llamaría un peligro, pero la Biblia lo describe como el pecado, algo que nos separa completamente de Dios. La conversación que Jesús tiene con Nicodemo es precisamente sobre ese problema. Nicodemo no había sido mordido por una serpiente. Nicodemo tenía problema del pecado. Y Jesús, al mencionar este mensaje de Moisés, contando esta anécdota, esta historia a Moisés sobre el serpiente que había sido levantado entre el pueblo judío, estaba hablando realmente sobre Jesús, que sería levantado en una cruz. Y el símbolo hermoso de esta historia es en el versículo 16, que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito. Y como el serpiente, el pueblo tenía que voltear al serpiente para creer, lo que tenía que hacer Nicodemo que es voltear a Jesús, levantado en el madero, y podía sanar esta enfermedad grave de pecado. Pero usted puede preguntar, ¿cómo es que Jesús en una cruz puede sanar este problema de pecado? Si es Jesús, es Dios manifestado en carne. Nosotros lo maltratamos, lo crucificamos, pero ¿qué significado tiene para mí el día de hoy aquí en San Antonio, Texas? ¿Qué significado tiene para mí? Bueno, como ya mencionamos, tenemos nosotros el problema de pecado, la enfermedad de pecado. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado una oportunidad para que este problema y esta enfermedad sea completamente sanada. Hay personas aquí sentados el día de hoy, gracias a Dios, por la gracia de Dios, yo incluido, he recibido este perdón y he sido sanado completamente de este grave peligro y esta enfermedad de pecado. Yo soy un pecador. Mi naturaleza es pecaminosa. Pero porque leímos lo que leímos en Primera de Pedro 2 y su versículo 24, leemos, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? La razón, querido amigo, que yo tengo esperanza, que usted puede tener esperanza el día de hoy, al mirar, no al serpiente de bronce, mirar a Jesús, no sobre una asta, sobre un madero. Es porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados que usted ha cometido hasta el día de hoy, los pecados que usted va a cometer en su vida. No leemos este versículo en el sentido pasado, lo leemos como el sentido presente y continuo. Él llevó Él mismo nuestros pecados, todos nuestros pecados en la cruz. La paga de Jesús que Él pagó en la cruz es suficiente para pagar por sus pecados. No hay otra religión, no hay otra persona, no hay otra solución. La solución no está en nuestras propias manos. Es en lo que Cristo hizo en la cruz. Y desafortunadamente muchas personas en el mundo pueden decir y pensar, y es el orgullo humano que naturalmente uno quiere pensar que uno puede
recibir y merecer completamente la salvación por sus propias acciones. Pero es como si durante el problema que tenían de serpientes, que las personas empezaran tal vez a... Me imagino que pasó. Habían personas ahí entre el pueblo que habían sido mordidos y, a ver, agarra el limón en el refrigerador, agarra el trapo, me voy a limpiar, voy a intentar resolver este problema. Mientras la solución estaba allí delante del pueblo, ellos no miraron a la serpiente y decidieron ir por su propio camino y buscar la solución en lo que ellos pensaban que era correcto. Yo he sido mordido por un serpiente, ¿por qué voy a querer ver otra serpiente en una asta? Yo voy a buscar mi solución. Tráeme el trapo. Querido amigo, el día de hoy tenemos la solución en Cristo. Él es la solución para usted el día de hoy. Yo no le puedo presentar algo más porque no encontramos nada más en la Biblia más que Cristo como la solución de su pecado. Muchas iglesias, muchas religiones son como las personas que están buscando ese trapo y solucionar el problema por su propia fuerza. Nosotros no tenemos la fuerza para perdonar o para limpiar nuestros pecados. Podemos vivir una vida que culturalmente una persona consideraría buena. Podemos ser buenas personas, tal vez, en ayudar a otros. Estos son principios y ejemplos que vienen de la Biblia, que moralmente son correctos y de hecho es el estándar por la que deberíamos vivir. Pero cada vez que nosotros pecamos, es una deuda completamente eterna y completamente impagable para una persona. No es un pago que nosotros podemos financiar, no es algo que nosotros podemos pagar de alguna manera en nuestra vida. Dios proveyó la forma de pago, lo proveyó en su Hijo en la cruz. Y tenemos la aseguranza de esto en Primera de Pedro 2 y su versículo 24, porque leemos, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Llevó los pecados suyos Jesús en el madero? Si él llevó sus pecados sobre el madero, ¿qué pecados tiene que usted pagar? Sabemos que hay una eternidad por delante. Vemos en la carta gráfica, aquí, esto no es arte que yo dibujé, ni mi papá dibujó, es arte que es basada en fundamentos y principios de la Biblia. Usted puede buscar estos versículos y leer sobre el infierno y el cielo. Lugares reales. Y no es que esos lugares Dios los tiene ahí como recompensa por creer y el, la disciplina por no creer es el infierno. Es simplemente a dónde nuestras decisiones nos llevan. O queremos seguir en pecado y no confiar en Cristo y mirar a esa serpiente de bronce, a Jesús en la cruz. O miramos a Él y podemos ser curados y sanados de este problema de pecado. Aquí hay obscuridad, aquí hay pecado, aquí no hay pecado. Y nosotros como pecadores tenemos que voltear y tenemos que ser limpiados de alguna manera de nuestro pecado. Porque el pecado nos lleva aquí. Es simplemente la recompensa o el resultado de
tener nuestros pecados y llevarlos a la eternidad. Todos somos pecadores. Aquí todos empezamos. Pero la diferencia es que personas han confiado en la serpiente de bronce, en otras personas han confiado en Jesús. ¿Pero qué significa confiar en Jesús? ¿Qué significa confiar en Jesús? Confiar en Jesús es descansar. Confiar en Jesús es completamente estar de acuerdo con Dios y lo que Él dice de mí. Dios, soy un pecador, merezco ir al infierno por mis pecados. Es lo que dice tu palabra. Pero también yo sé de tu palabra que yo no tengo que ir ahí. Tú me amaste tanto que mandaste a tu Hijo a morir en una cruz. Y Él mismo llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. En otras palabras, Jesús llevó mi infierno y la justicia que yo merezco pagar en la eternidad. Lo llevó en la cruz por mí. Y así yo puedo depender y completamente descansar en Él. Primero tengo que darme cuenta de mi necesidad. Pero después que uno se da cuenta de su necesidad, de su enfermedad, de que ha sido mordido, en otras palabras, puede voltear a la solución. Y este mundo necesita esa solución. Este mundo, en mi generación, una generación, como dice la Biblia, hay generación maligna y perversa. Es como cada generación en la historia de la humanidad, pecador, con necesidad de Jesús. Y lo que tienen que hacer es voltear a Jesús, que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y querido amigo, esto es una belleza, es algo tan hermoso que pasa en una vida de una persona. La decisión de confiar en Cristo es hermoso, porque la vida cambia, la vida tiene sentido, la Biblia tiene sentido. El propósito de la vida se pone en claro. Las cosas se alinean en la vida. Tengo propósito, tengo aseguranza que estaré en el cielo. Cosas hermosas, cosas que este mundo no ofrece. Este mundo ofrece placeres. Este mundo ofrece cosas temporales. Pero ¿qué después de la vida? Dios nos da esperanza. Dios nos da la aseguranza que yo no tengo que estar preocupado por mis pecados, porque yo sé que Cristo ya las tomó en la cruz. Tenemos que estar abusados, obviamente, en la vida cristiana para no caer en pecado. Lo leemos por todo, a lo largo de la Biblia, de procurar confiar en Jesús en nuestras decisiones y seguirlo a Él, porque así un cristiano puede tener paz en su vida y puede vivir una vida para Él. Pero cuando hablamos sobre la eternidad y la aseguranza que tenemos allí, sabemos que el momento que uno cree en Cristo, sus pecados pasados, presentes y futuros son completamente perdonados. Lo dice este versículo. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si el sacrificio depende de Él, si Él llevó los pecados, nadie más los puede llevar. Entonces, si Él ya los llevó en la cruz, ¿qué me queda a mí pagar? Eso es una esperanza, la esperanza que tenemos al confiar en Jesús. Y usted el día de hoy, si no tiene esta esperanza, oramos que usted pueda tener esta aseguranza completa, que estará en el cielo. No busque su propia solución en otra religión, en otra persona, en un santo, en algo más que no sea Cristo. Cristo es la solución conforme a la palabra de Dios, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tiene que voltear a Él
Él que fue clavado en una cruz por nosotros, y confiar que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Que Dios bendiga su palabra.